Haremos un recorrido histórico de cómo se configuró la psicología educacional como ciencia. Para hacerlo utilizaremos como marco teórico los textos de Cecilia Siperovich y Antonio Castorina. Comenzaremos a explicar el proceso de configuración de la psicología educacional. Para explicarla debemos comenzar a entender a la psicología general, que nace como ciencia autónoma en el siglo XIX, que se independiza de la filosofía. Esto lo logra W. Wundt. Con él, comenzamos a ver la autonomía de la psicología general. Lo que permite que la psicología general logre su independencia es su proceso de investigación, es el método científico, el método experimental. Como todo campo científico, la psicología se construye a partir de principios que van a intentar explicar la conducta humana, y esta explicación nos permite reconocer cómo interviene el profesional en esos sujetos o grupo social. Al ver estos enunciados, estos pensamientos, Cole nos señala 3 tradiciones que las podemos ubicar geográficamente. Una es la norteamericana, reconocemos las teorías conductistas y las teorías funcionalistas. Dentro de las teorías asociacionistas nosotros podemos dar como máximo representante en el campo de la educación a Sordain. Él postula la teoría asociacionista para entender el aprendizaje, es uno de los autores más específicos en este campo. Cuando hablamos de teorías conductistas hablamos de que el aprendizaje es el resultado de la relación entre un estímulo y una respuesta, ese resultado siempre es una conducta condicionada. La otra tradición es la europea, su máximo representante es Piaget con su teoría psicogénesis de la inteligencia. Piaget es uno de los primeros que habla sobre el constructivismo, de este proceso de construcción de los saberes tanto en el sujeto como en el campo científico. La última tradición es la soviética, su máximo representante es Vygotsky con su teoría socio-histórico-cultural, que también habla sobre los procesos del aprendizaje, no como una teoría del aprendizaje, él trabaja sobre todo lo que es el pensamiento y el lenguaje. Como verán, cada pensamiento o teoría tiene un postulado o enunciado diferente, es decir, que van a entender a la conducta humana y al aprendizaje posteriormente de una manera diferente, porque su pregunta de investigación de origen, de ese conocimiento es diferente, por eso se hace esa distinción. Cecilia Siperovich plantea que sobre estas tradiciones podemos reconocer 3 vertientes de estudio. La primera vertiente que reconoce es la del estudio de las diferencias individuales. Aquí comenzamos a trabajar todos los aportes del conductismo, porque lo que caracteriza a esta vertiente son los estudios psicométrico, es decir, los test de inteligencia. Son pruebas cuantitativas. La otra vertiente es la de los estudios de la psicología evolutiva. Aquí revisamos los aportes de la psicología genética que irán marcando cuáles son las diferencias entre cada sujeto y en cada fase evolutiva. La otra vertiente es la que se refiere a los estudios sobre el aprendizaje específicamente. Tendremos tantas teorías de aprendizaje como tantos autores que puedan pensar en el aprendizaje. Podemos observar que la psicología educacional fue recorriendo un largo camino. Primero se desprende de la filosofía, la ciencia madre, la psicología general, y de la psicología general, cuando se concentra la mirada en los procesos de aprendizaje y en los hechos áulicos, comienza a configurarse el campo de la psicología educacional. La psicología educacional se dedica sobre todo a estudiar los procesos de aprendizaje y cuáles son los problemas que se pueden presentar en el aula. No hablamos de cualquier aprendizaje, hablamos del aprendizaje en contextos escolares. A la psicología educacional le interesa cómo aprende el sujeto, el proceso, y el componente que complementa es la enseñanza. Es interesante ver cómo la organización de una situación de aprendizaje pone en funcionamiento procesos internos que le permiten al alumno realizar, resignificar y a partir de resignificar construir un concepto. Nosotros sabemos que intervienen aspectos cognitivos, afectivos, culturales y sociales que entran en juego en esta interacción de enseñar y aprender. Antonio Castorina plantea que, poder pensar en estos procesos del campo científico, que la psicología educacional no puede trabajar, hacerlo inconcreto. El autor plantea que la ciencia no puede manejarse en el plano meramente teórico, es decir, in abstracto, como pura teoría, concepto o enunciado, sino que para que tenga valor, efecto, debe sustentarse en un hecho educativo concreto. A partir de ese hecho, formular la teoría, intentar poner modos de intervención que pueden también transformar ese hecho explicado. Existe un interjuego entre la teoría y la realidad. ¿De qué habla Castorina cuando usa el término in abstracto e inconcreto? Con Siperovich hablamos cómo la psicología se va construyendo como cuerpo de conocimiento teórico y que en ese proceso de construcción necesita poder pensar el proceso de enseñanza. Cuando hablamos del aprendizaje de un hecho en el cual interactúan sujetos se intenta explicarlo desde el plano teórico, Castorina plantea que la ciencia no puede explicar una situación de aprendizaje desde la pura teoría, no lo puede hacer, in abstracto. Necesita ponerse en contacto con una realidad concreta, explicarla, comprenderla y dar elementos para poder intervenir en ella y poder transformarla. Un ejemplo, en un contexto áulico,
Temática. La teoría trata de explicar qué sucede internamente en el sujeto en el momento en el que el alumno intenta aprender la suma. 31 más 34 igual a 65, ¿cómo sumaste? Primero las centenas y después las decenas o al revés, ¿hay otra manera? 30 más 1, más 4. Si lo hay, el resultado es el mismo, no es necesario utilizar el mismo algoritmo que la docente le enseñó, este proceso interno de cómo piensa, a la docente le tiene que servir para poder explicar cómo lo resolvió. No necesita realmente aplicar el algoritmo que la docente enseñó, ya que muchas veces no suman de ese modo o no entienden ese algoritmo. Aquí podemos observar cómo se relaciona la teoría con la realidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia y los aportes de la psicología educacional. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para más videos sobre educación y psicología. Nos vemos en el próximo video.